Preparamos ahora una charla sobre un tema muy diferente, el del AVE Pamplona-Vitoria. Y lo titulamos Propuesta de trazado alternativo. Va a tener una serie de capítulos más detallados, pero en este primer capítulo vamos a hacer una introducción y un resumen general de la propuesta. Fijaros que el AVE Pamplona-Vitoria en este año 2022 ha habido una polémica sobre si debía ir hacia Guipúzcoa directamente, hacia Ezquio, para enlazar con el puerto de Bilbao, con la frontera de Francia, o si tendría que ir a Vitoria, donde enlazaría con los corredores peninsulares que procedentes de Madrid, Valladolid, Lisboa, Oporto, Galicia, Asturias, Cantabria y todo Castilla vienen desde el oeste y del norte español, para, a través de Vitoria y Pamplona, enlazar con el Valle del Ebro, con Zaragoza, con el Levante, con Barcelona. Desde el principio yo me decanté por esta última propuesta, porque Pamplona enlace directamente con Vitoria forme parte no solo de esos grandes corredores que unen el este y el oeste español, el norte y el sur, sino que va a formar parte, por tanto, de un gran corredor, podríamos decir, circular, que envuelva, en cierta manera, todas las regiones periféricas de España. Doy prioridad a eso antes que a una hipotética unión con Francia, donde Francia siempre nos pondrá pegas para la fluidez de nuestros transportes, y también con una hipotética relación directa con San Sebastián, que me parecía un tanto ridícula, al igual que con Bilbao. Por lo tanto, yo defendí siempre el corredor Pamplona-Vitoria. En una de esas defensas, un periodista, Antoni Irisarri, me preguntó si no era posible que el corredor fuera por el trazado actual. Yo había visto el trazado actual en parte al salvar la Sierra de Osquía, que es muy complicado, al pasar por Guartiaraquil, al pasar por Alsasua, y muy rápidamente le dije que me parecía muy difícil o que era muy difícil. Sin embargo, me quedó el gusanillo de pensar si era posible que el corredor fuese por el trazado actual. Sobre todo cuando vi la propuesta hecha por el Ministerio del Gobierno de Navarra de el corredor Pamplona-Vitoria y vi cómo realmente dejaba muy tocada no solo el Valle del Araquil, la Barranca también, sino la Burunda, la Sierra de Osquía, es decir, el paisaje de un valle realmente casi intacto, casi virgen, iba a quedar absolutamente alterado. Basta ver lo que ha pasado en el Duranguesado, donde el paso del AVE ha destrozado para siempre realmente su paisaje, y como ha pasado también en tantos valles donde ha pasado la Y vasca. Y me preguntaba, ¿es que acaso no es posible hacer un corredor de AVE que sea respetuoso con el paisaje? Y esta es la propuesta que os vamos a hacer. En primer lugar, quiero decir que respecto a los que han dicho que el AVE no era necesario, yo estoy totalmente en desacuerdo. El AVE es la evolución natural del ferrocarril, es sacar máximo partido a las posibilidades que tiene el ferrocarril. Por lo tanto, el AVE es necesario, y cuanto más rápido sea, mejor. Eso no significa que no pueda ser un AVE que pare, por ejemplo, en Alsasua, o que pare en Salvatierra, que pare en Alegría. Es decir, un AVE que pueda realmente servir. Puede haber aves muy rápidos que ni siquiera pararán en Pamplona, pero puede haber aves que unan las ciudades medias, las ciudades pequeñas, ¿por qué no? El AVE, al fin y al cabo, es lo que va a sustituir al ferrocarril tradicional, y por lo tanto hay que sacarle el máximo partido. Yo he imaginado en este corredor que pasaría un AVE cada media hora, porque este corredor va a unir con Galicia, como digo, norte de Portugal, Asturias, Cantabria, todo Castilla-León, va a unir también con Madrid a través del enlace de Valladolid, con Portugal a través de Oporto va a unir con Lisboa, es decir, al final va a ser un gran, importantísimo corredor. Yo supongo exactamente que el triunfo de este corredor supondría, eso es, aves cada media hora, incluso menos. Por lo tanto, no hay en mi opinión, no hay discusión. Tiene que ser un AVE y tiene que ser muy rápido. Eso no significa que tenga que dañar ni el paisaje ni dañar a los pueblos por los que pasa. Y después está un tema muy importante. ¿Qué sucede con las mercancías? Hemos comprobado cómo el intento de mezclar pasajeros y mercancías está dando muy malos resultados. Lo ha dado muy malo en el corredor Barcelona-Frontera Francesa. ¿Por qué? Porque las mercancías llevan su propio ritmo, no pueden superar los 220 kilómetros por hora. Es difícil, aunque aquí realmente sería posible, lo cual sería algo realmente extraordinario, es decir, si cada media hora pasa un AVE, esa media hora nos da tiempo a que pase un mercancías con su velocidad más lenta y que parase, por ejemplo, en Alsasua o en otros puntos de parada,
si es que sigue hacia Vitoria o sigue el corredor. Es decir, ¿sería posible compatibilizarlo? Sí. Pero ¿qué sucede? Sucede que el AVE tiene unos peraltes, tiene unas pendientes, que en este caso se podrían respetar, que mercancías a veces no puede asumir. En este caso sí que serían compatibles los dos. Se ha comprobado también que el paso de un AVE al lado de un mercancías es capaz de desplazar la carga del mercancías, por lo cual tienen que separarse las vías, lo cual es otro problema, porque al final en los elementos en que se mezclan pasajeros y mercancías resulta que a la distancia de 4 metros, 4,70, resulta que no pueden los aves superar los 220 por el daño que harían a la carga del mercancías, que la desplazarían. Ese es un problema. Otro problema es los peraltes transversales que tienen las vías, pensadas para un gran convoy a 300 km por hora, pues un mercancías a 220 se desequilibra, o a 200 o a 160 se desequilibra. Es decir, existen muchos problemas en los trazados mixtos. A nosotros nos habría gustado realmente que bastase añadir una vía más a la vía actual, transformadas sus radios, por supuesto, transformados sus peraltes, sus pendientes, y haber creado un corredor de solo 2 vías que hubiera permitido el enlace en la unión de mercancías, de aves, es decir, la mínima afección al paisaje. Sería duplicar la vía actual con pequeños cambios de radio. Pero realmente puede que sea complicado, puede que al final hipoteque el corredor del AVE, lo cual sería lamentable porque se habría hecho una gran inversión para al final no tener más que un corredor de altas prestaciones, que era un poco lo que querían hacer en Ezquio o lo que va a hacer la Y vasca, que son corredores de 220 kilómetros máximo. Por eso, una de las propuestas que hacemos es crear un corredor de 2 vías AVE, esencialmente para pasajeros, y crear en la vía actual, con cambios de curva, crear una vía mixta. Sabemos lo complicada que es la vía mixta, es decir, la vía de 3 carriles, pero pensando que en ese futuro esa vía mixta va a acabar siendo de ancho estándar. Es decir, que al final las mercancías tendrían una vía para ellas solas, para ir y volver, con puntos de parada, y 2 vías para pasajeros. Es decir, nuestra propuesta se va a centrar en las 3 vías. Como digo, sería óptimo que pudiera ser las 2 vías, pero creo que aún es pronto para saber cómo van a funcionar la mezcla de pasajeros y mercancías. Fijaros que en el corredor mediterráneo, que tanto se está hablando, al final la opción óptima se está viendo que es 2 vías para pasajeros AVE y 2 vías para mercancías en altas prestaciones. Pero hay puntos del corredor mediterráneo, por ejemplo de Castellón a Tarragona, o sea, bastante de su recorrido, que se va a hacer con solo 2 vías y se van a mezclar pasajeros y mercancías. Si realmente funcionase bien sería magnífico, porque supondría que no necesitamos 3 vías, sino bastaría tener 2. Pero bueno, lo dejo aún en el aire porque es pronto aún para ver el éxito o fracaso de los corredores mixtos de pasajeros y mercancías. Pero una de las cosas que me di cuenta era que la propuesta de la ingeniería del ministerio, o la ingeniería contratada por el ministerio, la SENER en este caso, una ingeniería de muchísima fama y muchísimo prestigio, a pesar de que está hecha sin ninguna duda con la mejor intención de respetar el paisaje, sin embargo, el paisaje acababa, como digo, muy destrozado. Y por eso lo que voy a hacer es una comparativa entre los 2 trazados, el propuesto por el ministerio y el que yo propongo, que en esencia el mío se propone utilizar el corredor actual. Alguien me puede decir, hay problemas gravísimos en el corredor actual, por ejemplo, el paso de Guardiaraquil, sin ninguna duda, y es lo que voy a contar cómo lo vamos a resolver. O el paso por la Sierra de Osquía, que en esta primera introducción hablaremos poco de él, pero en los capítulos siguientes dedicaremos un capítulo prácticamente al paso de Pamplona hasta Irurzun por Osquía, o por los bordes de Osquía. Muy bien, pues empezamos ya. Fijaros, os he querido poner estos planos, que los podéis lograr para el que le guste la cartografía antigua. Basta poner IGN, comparador de mapas, y aparece en la elección de los mapas que queramos. Los primeros mapas que se hicieron en España son estos maravillosos mapas a escala 1:50.000. Os los he puesto porque son como muy claros en toda su definición del paisaje y porque se ve muy bien el recorrido del ferrocarril. Fijaros, uno de los problemas que tuvo el ferrocarril navarro era la situación de la estación. Eso obligó al ferrocarril a hacer esta gran curva. En el nuevo trazado del AVE, donde la estación va a estar en la zona sur de Pamplona, en la zona de Chabacoiz, este trazado ya no es necesario, por lo cual queda suprimido y el AVE podría trazarse, por un lado, por una propuesta que yo voy a hacer, aunque no estoy muy convencido, que sería atender, por supuesto, a la fábrica de Landaven, que está aquí, y luego pasar entre Orcoyen y Arazuri,
bordear Iza por el oeste, es decir, paralelo a esta pequeña sierra, y dirigirme hacia el ferrocarril actual en Zuasti. Es, en mi opinión, la propuesta que más respetaría, en cierta manera, el paisaje, porque mi opinión es que aunque es más fácil trazar un AVE por terrenos agrícolas o terrenos naturales vírgenes, porque no hay afecciones a construcciones, a carreteras, a poblaciones, sin embargo yo creo que el AVE, en el sentido en que siempre altera un paisaje, es preferible que esté dentro de los límites urbanos todo lo que pueda para tratar de mantener sobre todo los valores agrícolas y paisajísticos del paisaje. Es decir, que prefiero un AVE más cercano, con más problemas, pero que de cierta manera está bordeando la ciudad, prefiero un ave que corre más libre por el paisaje. Porque la propuesta del Ministerio viene, salta, larga 2 veces, rodea estas cordilleras, estos acantilados de Cizur, con problemas probablemente de cortes en ellos, para luego pasar entre Ororbia y Arazuri por terrenos que hoy son vírgenes, que son una preciosidad y de una gran riqueza agrícola, y así sigue, y en vez de ir a buscar Zuasti, se dirige a pasar entre Aldaba y Olza. ¿Por qué se dirige hacia aquí? Porque el AVE ya ha tomado la decisión de ir a media ladera en las sierras de Andía y Urbasa. Es decir, ha optado, lo vamos a ver enseguida, por dirigirse hacia la zona de Osquía, hacia el oeste, abandonando, por tanto, el valle, mucho más fácil por el que discurría el ferrocarril antiguo. Aquí tenemos este punto importantísimo. Fijaros que el ferrocarril ha llegado hasta Zuasti y aquí empieza ya a tener problemas, porque empiezan a aparecer las sierras esta de Zabalgaña y el ferrocarril decide cruzar el Araquil y pasar la sierra de Osquía y la sierra, el final ya de la sierra de Andía, por este desfiladero que marcó el río, en un recorrido precioso, pero que tiene unas curvas muy, muy cerradas. Esta primera curva ya es bastante cerrada y también estas que aparecen aquí. Es un recorrido precioso, el salto del Araquil es maravilloso si no fuera por la cantera de Osquía, pero como veis, esto fue lo que a mí me desanimó para pensar que el ferrocarril, el trazado actual podía servir. Pero es que esto es un caso singular realmente en el ferrocarril que cruza a Araquil y la Burunde, la Barranca, porque es realmente el punto más crítico. Luego lo vamos a ver. Traté de ver si era posible que este trazado pudiera admitir curvaturas de trenes AVE y era realmente casi imposible. Y sin embargo, fijaros que hay otro ferrocarril, que era el ferrocarril del Plazaola, que optó por un punto mucho más sencillo para pasar, que es el desfiladero de Erice, que es el punto que luego eligió la autopista. Fijaros que por aquí iba la vieja carretera, el ferrocarril, dicen que la vía romana pasaba por aquí. Bueno, son puntos ambos, de cierta manera, este es más fácil. Este tiene un problema y es que sube al valle de Gulina a cotas quizá un poco altas para luego descender al Araquil en Irurzun. Ese es el problema de este ferrocarril. Pero por lo demás, como veis, era un ferrocarril que no tenía ningún problema. Ningún problema porque aquí la topografía ha dejado este desfiladero y luego ese precioso valle de Sarasate y de Gulina. Como veis, este es uno de los temas fundamentales que veremos en las lecciones detalladas. Aquí lo vemos mejor. Vemos cómo el ferrocarril antiguo, después de pasar por Izurdiaga, saltaba el Araquil de nuevo en la zona de Echarren. Y a partir de aquí se encamina realmente por el valle. Aunque no es exactamente el valle que va a bajar a él a partir de Guartiaraquil, sí que es ya una ladera muy suave, aunque luego el problema bordeada por los acantilados que genera el Araquil, pero es de cierta manera un territorio muy llano. Basta ver, fijaros, el trazado perfecto que tiene este ferrocarril y en esta llanura. Sin embargo, la propuesta del Ministerio ha optado por ir por aquí, por media ladera. El hecho de elegir ir por media ladera, que supone muchísimas más afecciones, ha hecho que cruce Osquía por la mitad. Y vamos a ver, a mí me parece una profanación cruzar la sierra de Osquía por el punto central de ella. Pero sobre todo es que después destroza las laderas de esta sierra de Roz y luego todo el problema que va a tener al ir por estas medias laderas muy problemáticas con continuos aparición, ya veis aquí cómo van apareciendo las estribaciones de la sierra Satrústegui y la de Andía. Fijaros cómo aquí el ferrocarril del Plazaola iba sin ningún problema, solo tenía este pequeño túnel en Izcorbe y aparecía al este y norte de Irurzun, algo que no podemos plantear con el nuevo trazado. Por eso aquí os contaré
las propuestas que he hecho para alcanzar la que iba a ser la propuesta clave, aprovechar al máximo el corredor actual. Corredor actual que hasta aquí llega perfecto, pero que aquí ya tiene estos giros tremendos imposibles. Es decir, la intención va a ser que a partir de aquí tenemos que salvar Osquía por un punto diferente al del ferrocarril antiguo. Fijaros ahora este trazado. Como veis, es un trazado maravilloso. Es un trazado perfecto, con rectas larguísimas, con curvaturas muy suaves y que aún pueden suavizarse más, y que no está tocando el araquil en ningún punto, no lo está saltando en ningún punto más que ahora lo va a saltar ahí al pasar Huarte. Compararlo con un ferrocarril que trate de ir por este borde de la sierra, que aunque hay puntos en que no es muy dañino, en que trata de causar el menor daño posible, sin embargo se va a encontrar, por ejemplo, en Huarte con esta sierra que va a avanzar y la va a tener que en cierta manera, destrozar. Fijaros que ahora viene la gran curva que hace el río Araquil en lo que es el paso del valle de Araquil al paso de la Burunda, la Barranca, que es esta gran curva. Pues fijaros que aquí es una curva con unas posibilidades enormes, porque es muy abierta. Es decir, es un trazado, como veis, maravilloso. Casi este trazado es un trazado de alta velocidad ya. Y sin embargo, ¿qué le va a pasar al ferrocarril, al nuevo trazado por el Ministerio? Que va a tener que destrozar la sierra de Huarte-Araquil, va a tener que entrar en pequeños túneles, cortes, destroza en cierta manera los acantilados de Arruazu, y luego sigue por todas estas medias laderas para, a partir de Charri y Aranaz, saltar el río, es decir, bajar al valle hacia Bacaicua. ¿Por qué? Porque cada vez las sierras van avanzando más, las que descienden de Andía, le van dejando sin sitio. Es decir, lo que este te hizo tan inteligentemente de ir por la zona más llana y subir solo en Huarte. ¿Por qué subió en Huarte? Subió por esto. Él venía perfectamente por el valle, pero se dio cuenta que aquí estaban estos promontorios que descienden de Aralar y que era imposible trazar el ferrocarril. También estaba Zamarce y eran ingenieros muy respetuosos realmente con la historia, con el paisaje. Por eso a partir de aquí decide subir a la cota de Huarte-Araquil, es decir, a media ladera por así decir, y sigue media ladera hasta Echarren, en que va a volver a saltar el Araquil. Como veis, nos habíamos quedado aquí. Aquí el ferrocarril salta el Araquil, hace este maravilloso giro, que como veis tiene puntos un tanto críticos, pero que luego os mostraré lo fácil que es. Mientras que el otro ferrocarril ha tenido que cruzar estas sierras con túneles, con cortes tremendos, y que luego se mete en trinchera excavada en Echarri-Aranaz para ir bajando, desde las cotas altas que va, ir bajando y saltar el Araquil y bajar al valle. ¿Por qué salta el Araquil? Pues porque el ferrocarril nuevo, a partir de aquí, se encuentra con todas estas sierras de Bacaicua, de Iturmendi, de Urdiain, que no le dejan pasar. Y como no le dejan pasar, opta, una situación crítica realmente para su trazado, por excavar toda esta meseta de Charri, esta llanura de Charri y Aranaz, saltar en Bacaicua prácticamente al lado del ferrocarril antiguo, Bacaicua y Turmendi, y volver en Urdiain porque tiene que sortear al Sasua y no puede. Y en Urdiain vuelve y se enfrenta de nuevo con estas sierras, con unos destrozos realmente tremendos, porque aquí efectivamente ya no tiene espacio como lo había tenido esta Charri, esta Huarte-Araquil, espacio para moverse. Y sin embargo, fijaros el ferrocarril antiguo. Fijaros que es un trazado perfecto. Cualquiera que lo viera diría que es un trazado para AVE para 300 km por hora. Incluso en Alsasua, que aparentemente es un punto crítico, no lo es. Fijaros que se ha hecho un enlace posterior con la línea importantísima de Irún. Es decir, que aparentemente aquí que hay puntos críticos, si luego lo vemos mejor, no son tan críticos. Luego tenemos el punto del paso de la fábrica de cementos de Olazagutía, pero fijaros el trazado. Es un trazado perfecto. Aquí, como veis, el valle se va estrechando mucho, por eso el ferrocarril está en contacto con el río, pero es un río ya muy pequeño, un río de muy poquita entidad que no da problemas. Y luego empieza la llanada alavesa, que es realmente impresionante. Pues bien, el ferrocarril nuevo se atreve a subir por aquí porque no puede, aparentemente piensan que no puede pasar por Alsasua y Olazagutía, destroza realmente unos destrozos tremendos, con cortes de 30 metros, 35 metros de altura en la montaña, para ir por Olazagutía. Y luego lo asombroso es que, a pesar de descubrir que aquí ha llegado a la llanada, sigue pasando por aquí, destrozando Ibarguren, pasando por Uraballen, es decir, sigue a media ladera, cortando todas estas estribaciones, lo cual es realmente asombroso.
y luego sigue por la llanada, por todos estos puntos, como digo, destroza Uravallen, hasta que ya empieza a descender en la zona de Munain, desciende ya hacia Salvatierra. Mientras tanto, fijaros el ferrocarril antiguo. Qué perfecto trazado, prácticamente sin núcleos que lo envuelvan, en una tierra llana, hasta llegar a Salvatierra. Aquí el ferrocarril nuevo, la propuesta del Ministerio, se acerca ya mucho a la actual variante de Salvatierra y se va acercando ya mucho más al ferrocarril antiguo para el salto de la sierra esta de San Millán. Aquí sí que tenemos un problema en esta curva de Salvatierra, porque es una curva muy cerrada y que queremos lograr que pase a poder ser de 300 km por hora, es decir, una curva, si es posible, de radio 5, incluso, bueno, en caso mínimo de radio 3. Y ya lo veréis cómo resolvemos este punto. Después de aquí, el ferrocarril nuevo aquí produce, si era un ferrocarril que nos daba la impresión que había sido trazado el nuevo con un cierto respeto, tratando de destrozar lo menos posible, aquí nos damos cuenta que no ha sido así. Aquí realmente el ferrocarril salta sobre el otro ferrocarril y destroza toda la sierra de San Millán, destroza sus puntos cumbres, es decir, el destrozo es brutal. Por lo cual, o bien pensamos que aquí el tracista realmente no cuidó en absoluto el destrozo del paisaje, para al final caer tangente a la vieja línea e ir ya al lado de la vieja línea hacia Vitoria. Aquí es donde se produce el gran destrozo en la llanada alavesa del nuevo ferrocarril, cuando era el único punto que exigía un poquito de estudio, porque la llanada alavesa, el único punto crítico era el paso de esta sierra. Pues bueno, el nuevo trazado la destroza realmente y aquí ya sigue paralelo a esta maravillosa recta. Nos preguntamos por qué, si ha valorado esta gran recta, no valoró el resto de trazados rectos que tenía el viejo ferrocarril. Y aquí ya sigue en paralelo el nuevo trazado hasta esperar a ver por dónde va a pasar el enlace del viejo ferrocarril de Vitoria, rodeando la zona de protección de Salburúa, donde suponemos que va a venir probablemente pues por aquí, bordeando Arcaute, y donde ahí se enlazará. Con lo cual nuestro ferrocarril, que busca enlazar con ese corredor, o bien vendrá hacia Vitoria o enlazará con esa variante para ir hacia San Sebastián, Irún o Bilbao. Muy bien, esta es lo que os he contado de la topografía antigua. Ahora os voy a mostrar el proyecto de SENER, la propuesta que al final parece que quizá vaya a ser la propuesta aceptada. Fijaros que es una serie del 1 al 25, aquí está puesto el plano un poco al revés, un poco con las orientaciones del norte continuamente cambiando, por eso a veces es muy difícil orientarse y os pido disculpas por ello, porque veis ahora el norte está aquí, con lo cual tenemos que hacer un poco abstracción y tratar de entender los planos. Fijaros, para los que no sepáis, cuando veáis la línea, el dibujo rojo, significa corte de la montaña. Y fijaros que el corte podemos calcular cuánto es. Pensar que en estos planos que se han utilizado cada curva de nivel son 5 metros, es decir, que a partir del punto en que la línea roja acaba y empieza la línea verde, que significa rellenos, ese es el punto de cota cero, por así decir, de cota en que se apoya el ferrocarril en el terreno, sin tener que cortar y sin tener que rellenar. Aquí, como veis, este sería el punto de cota cero, con lo cual tenemos un corte en esta montaña de 5 metros, más 5 metros, 10 metros, más 5, 15 metros, más 5, 20 metros, más la cumbre, 25 metros. Este es un corte de 25 metros, es decir, queda cortada toda la cordillera. Este es el ferrocarril que viene, como veis, ya no se está orientando hacia la vieja vía de Zuasti, sino que busca territorios nuevos, porque eso es mucho más sencillo. Pero claro, es más sencillo, pero a la vez realmente destrozas un paisaje. Fijaros que aquí teníamos ya la línea vieja, mientras que aquí todo va a ser nuevo y por lo tanto va a aparecer una línea que va surcando todos los campos, los cultivos y sobre todo lo más doloroso, destroza estas sierras cortándola por la mitad. Pienso si aquí, ¿por qué no?, se podría haber planteado perfectamente un túnel. Pues bien, este es el primer tramo que parte aquí, es considerado el inicio de la Pamplona Y vasca. Como veis, está al sur de Zuasti, en término de Iza. Y así se dirige hacia esta. Luego analizaremos estos planos con más detalle. Como veis, aquí los radios son muy amplios, radio de 7 kilómetros. Y aquí se mete en toda esta sierra. Fijaros, ha cortado esta sierra que hemos visto antes y pasa entre Ariz
y se mete de nuevo en esta pequeña sierra con, fijaros, el corte que aparentemente va por un terreno más o menos llano, pero fijaros que esta excavación parte de 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros. O sea que al final es un foso tremendo que pasa realmente por debajo de la actual carretera. Luego atraviesa en un túnel recto de 1,230 kilómetros, pero aquí con el problema de que pasa a la misma cota que el tren actual, con lo cual obliga al tren actual a cortar la montaña, veis la línea roja, para poder subir de cota y que éste pueda pasar por debajo. Y ahora fijaros qué pasa entre Erice y Ochovi, perdón, entre Ochovi y el borde de Osquía Occidental, con un corte que también, fijaros, pasa por debajo de la carretera. Es decir, que el corte aquí, como veis, este sería el punto cero. Tenemos 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25, 27 metros de corte en la Sierra de Osquía. Esto que para alguien puede decir, pues es perfecto, porque apenas lo vamos a ver, ¿no? Va en 2 túneles. A mí me parece una profanación. Sí que es verdad que si esto se hubiera hecho en túnel, realmente, si esto estuviera más cuidado, pues quizá no detectáramos el tren. Pero aquí fijaros que ha alterado el tren actual, con lo cual este recorrido del tren, que si va a ser para mercancías, por ejemplo, pues queda ya muy hipotecado. Y aquí empieza este gran túnel de Osquía. Es decir, él ha optado por cruzar Osquía. ¿Por qué? Se está dirigiendo ya hacia las laderas sur, hacia las laderas norte, perdón, de la Sierra de Satrústica y de Andía. Por eso él ya ha optado por este camino. Es decir, cualquier decisión que se toma en estos trazados de radios tan enormes afecta desde el principio a esa decisión. Es decir, este ferrocarril prácticamente ya con este trazado es imposible ya que aparezca en Echarren o que aparezca en el Valle del Araquil. Prácticamente con este trazado casi tenemos seguro que va a ir a media ladera. Fijaros que atraviesa la Sierra de Osquía con un túnel de casi 2 kilómetros y aquí abre esta boca y rompe las crestas de esta preciosa pequeña cordillera para luego un nuevo túnel, y aquí es donde produce una de las mayores destrucciones del paisaje. Fijaros, toda esta destrucción de toda esta ladera, que luego lo veremos mejor, y yo creo que es una destrucción un poco sin sentido, porque bastaba haber movido un poco el trazado, aunque hubiese enfilado aquí en Uraballen un poco más al sur, para haber evitado todo este impresionante corte. Esta aquí, la destrucción es casi de 45 metros, realmente una salvajada, pero bueno, lo veremos con más detalle. Aquí salta el Araquil y enchufa, como veis, a través de una serie de túneles hasta venir a media ladera. Aquí es menos destructivo, estos son rellenos, como veis, a media ladera a partir bordeando ya el Araquil. Aquí tenemos Echarren, donde venía el viejo ferrocarril, la autopista, y como veis aquí va por la llanura con rellenos, y aquí ya empieza a cortar toda esta zona en contacto con la autopista, donde pasaría por encima la carretera. Como veis ya va muy paralelo a la autopista, pero fijaros los cortes en torno a las ermitas, el paso aquí en un viaducto, nuevos pequeños cortes, no muy grandes, es decir, podríamos decir aquí realmente, excepto este punto, podría ser asumible, bueno, podría llegar a ser asumible. Pero fijaros, aquí los radios ya van variando, van pasando a 5 kilómetros de radio, luego veremos cómo van reduciéndose los radios, y sin embargo, fijaros el trazado de la vieja línea, asombrosamente. Y si alguien dijera cuál de los dos es el AVE, probablemente diríamos que es este. Aquí, como veis, se acerca muchísimo a la autovía y sigue con esos pequeños cortes, pero como veis va cortando todos los cerros que van llegando hacia el valle, con cortes más o menos no muy altos, con rellenos continuos, es decir, es una muralla en el paisaje sin ninguna duda, una alteración que, aunque probablemente se ha hecho con la mejor intención, como digo, pues no deja de afectar a todas las continuidades de caminos, de paisajes, de laderas. Como veis, va cortando todos estos pequeños cerros, va rellenando los valles. Aquí ya empieza a aparecer un corte muy recto de toda esta meseta, un relleno aquí muy profundo en este pequeño valle, cerca ya de Irañeta. Y fijaros la línea vieja, una línea de AVE perfecta. Y aquí ya empieza una destrucción brutal. Es la destrucción de la Sierra de Guarte-Araquil, ya veis, donde no sé por qué no ha optado por hacer un túnel. Aquí la destrucción es muy grande, basta ver las cotas que alcanza. Fijaros, este sería el punto cero,
5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, 35 metros, 40 metros de corte en este punto. Pasa en un viaducto después de un gran relleno al lado de las piscinas de Guartiaraquil y se enchufa, como veis, empieza a chocar con las sierras que cada vez están apareciendo con más altura. Por eso aquí opta por un túnel, relleno, cortes en el paisaje, cortes. Fijaros que en el sitio de Arroazuya, estos desfiladeros del río tan bonitos en que llega la sierra, las estribaciones de Andía llegan al río, van a quedar muy alterados por todos estos tremendos cortes. Basta que suméis las curvas de nivel, cada una de ellas de 5 metros, para que descubráis los cortes. Y fijaros que además el radio, aquí ya es un radio de 3100, el radio mínimo en recorridos de AVE. Es decir, que está recurriendo a radios muy pequeños. Y fijaros la línea antigua. Sí que tiene este problema, que hablaremos luego de él, el paso de Guartiaraquil, pero es una línea recta, es una línea perfecta. ¿Seguimos? Aquí vemos en Arroazu cómo quedan destrozadas absolutamente todas estas laderas sobre el río. Gran relleno, gran corte de nuevo aquí, porque se enfrenta con estos promontorios. Es decir, ya aquí empiezan a aparecer, como veis, el Araquil ya se acerca mucho a las laderas norte, las laderas norte sí, de Andía, y empieza a producir graves daños. Aquí tenemos un gran túnel y vamos a entrar en Echarri Aranaz. Fijaros que aquí tenemos el Arbizu, un viaducto, es decir, con 60 metros de viaducto, un corte de toda esta pequeña meseta. Fijaros cómo va alterando el paisaje, otro gran relleno y un corte nuevo, gran relleno, corte, relleno. Fijaros que en este punto se acerca muchísimo a la autovía. Aquí, como os veis, los radios, lo veremos luego, pero vuelven a ser radios más grandes, lo cual no se extraña mucho porque era un punto delicado. Y aquí, como veis, va a producirse una de las grandes crisis del trazado del Ministerio, que es que ya la cordillera avanza tanto, incluso entra en contacto con los núcleos, que opta por no seguir por aquí, por el destrozo imposible que sería, fijaros las cotas que están alcanzando ya aquí las sierras, y entonces opta a bajar al río. ¿Cómo baja al río? Pues a través de esta enorme trinchera que corta toda la meseta de Echarri Aranaz, pasa por debajo de la autopista, pasa por debajo, ¿por qué? Porque va a bajar al Valle del Araquil y salta al Valle del Araquil. Es uno de los puntos críticos del trazado del Ministerio. Fijaros, sin embargo, el impresionante y tranquilo recorrido que hace la vieja línea. Aquí, como veis, salta el Araquil una vez y luego lo va a volver a saltar 2, 3, 4 veces, luego veremos ese punto. Fijaros, aquí, el problema de aquí es que todo esto son rellenos, es decir, que está creando, aquí no mucho porque no es muy alto, pero está creando presas en el valle. Y parece que los que han dicho el trazado no saben que el Araquil es un río muy peligroso, con enormes crecidas. Nosotros la hemos visto muchas veces. Aquí fijaros que llega a estar casi en contacto con la línea antigua. Pero así como la línea antigua va con esta tranquilidad, con estos radios y estas rectas impresionantes, la línea nueva, la pobre, está tratando de sortear como puede todos los problemas en que ella misma se ha metido. Porque aquí está acercándose ya al Sasua, con lo cual tiene que sortear al Sasua, con lo cual tiene que volver a las sierras que había abandonado por su difícil topografía, con lo cual vuelve a subir saltando el río Araquil. Un último salto del Araquil. Pero es que aquí, como tiene que llegar a cotas muy altas, porque aquí pasa por encima de la autopista, aquí sí que crea, con estos rellenos, crea una presa peligrosísima. Peligrosísima porque esto supone la inundación de los polígonos industriales, la inundación de toda esta zona de Alsasua. Esta presa es peligrosísima. Claro, no ha hecho un viaducto porque es muy caro el viaducto. Ha preferido rellenar. Y sin embargo, fijaros nuestro trazado antiguo, con qué dignidad está enfrentándose a Alsasua. Ya hablaremos de cómo sortearía un AVE este punto de Alsasua, porque hay una manera sencillísima de sortearlo. Fijaros que los radios son muy amplios. Pues bien, en cambio, el ferrocarril del Ministerio empieza ya aquí con tremendos cortes de la montaña. Fijaros aquí, entre Alsasua y Olazabutía, toda la sierra queda cortada
Ya veis que son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 metros de corte en la montaña. Sí que es cierto que a veces va el oculto como en trinchera, pero supone el destrozo absoluto. Aquí un túnel y aquí, en torno a la Zagutía, tremendos cortes de la sierra. Ya lo veis. Realmente este paisaje queda realmente destrozado, sin ninguna duda. Fijaros que yo respeto muchísimo a los ingenieros, pero las cosas hay que decirlas como son. Aquí, al saltar el valle, hay unos grandes rellenos y un viaducto de 400 y pico metros al sur de Olazagutia. Y sin embargo, fijaros la línea vieja. Sí que es verdad que aquí tenemos la fábrica de cementos, que es un punto crítico, pero fijaros, son rectas e impresionantes. Incluso este que es un punto más delicado, por suerte es una zona de huertas, y aquí hay un polígono nuevo. Es decir, veréis cómo tiene unas soluciones muy fáciles si hubiéramos seguido el viejo ferrocarril. Ya nos dirigimos hacia Ciordia, aquí de nuevo grandes destrozos en torno a la Zagutía, mientras, fijaros, realmente aquí el ferrocarril tiene un trazado maravilloso. Sí que es verdad que aquí el río, hay puntos críticos entre la autopista y el río, casi no han dejado sitio, pero ya es un río de poca entidad, es un río muy fácil de tratar, no se producen grandes destrozos. Y sin embargo, esta, como veis, trata de alejarse de las sierras, porque va ya hacia la llanada, y está ya bajando para entrar en el término de Ciordia. Aquí tenemos una serie de curvas que habrá que mejorar en el viejo ferrocarril, y como veis aquí también los radios, seguimos con radios muy altos, radio de 7 kilómetros. Pero aquí ha bajado ya radio de 4, el nuevo ferrocarril. Y aquí, como veis, ya mientras el viejo ferrocarril va dignísimo por la llanura sin ningún problema, el nuevo va aquí, como veis, rellenando, cortando. No son cortes tan brutales como los de Olazagutia, pero como veis va alterando totalmente el pequeño paisaje ya de la llanada. Y hemos entrado en Álava. Aquí es donde ya es más doloroso, porque cuando uno ve este trazado tan perfecto y se da cuenta cómo este se ha metido en estos follones de ir cortando todas las laderas. Fijaros el pobre Ibarguren cómo queda con esta trinchera cortada y el paso superior de la carretera. Pero sobre todo mirar Urabain. Fijaros qué corte tremendo en la espalda del pueblo, en lo que era su paisaje. Un corte tremendo de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 metros. Y realmente aquí los pueblos quedan realmente totalmente alterados. Aquí seguimos en la zona Bueno, otra cosa que no he dicho es que, claro, este ave no tiene parada en Alsasua, con lo cual, pues Alsasua tendrá que ir a Pamplona o a Vitoria para coger el ave. Mientras que propuesta que nosotros hacemos, por supuesto, que el ave tiene parada en Alsasua. Aquí, como veis, San Román de San Millán también queda muy alterado en su paisaje. Aquí viene una zona suave de rellenos y aquí se mete, con esta pequeña meseta, se mete en trinchera. Mientras que la vieja línea, como veis, va perfecta por una llanura suave. Una llanura donde ya los ríos son muy pequeñitos, no supone ningún problema. Y aquí se va acercando poco a poco hacia Salvatierra y fijaros qué corte tremendo de esta meseta. Claro, quizá no tiene altura para hacer un túnel, por eso empieza en trinchera y acaba cortando toda la meseta. Es decir, que al lado de Munain va a quedar destrozado sus laderas. Y ya sigue en zona ya más llana, acercándose poco a poco hacia la variante de Salvatierra. Fijaros que aquí hay un punto un tanto crítico. Esta recta es una recta maravillosa. Hay sitio en Salvatierra para pasar con una vía de ave. Además hay una serie de almacenes en cierta manera abandonados que no costaría nada reinstalarlos en otro lado. Pero tenemos una curva un tanto cerrada, que luego lo veremos, y aquí, como veis, se va acercando muchísimo. ¿Por qué? Porque se va acercando hacia el final de su recorrido. Fijaros, esta es la vieja línea, asombrosa, esta es la que parece realmente el ave, y aquí, con radios ya muy cortos, de 3 kilómetros 500 metros, va girando con cortes de la meseta, es decir, el ave, cualquier meseta que alcanza la corta, la deja realmente herida, con rellenos aquí muy potentes, porque se está acercando, está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Porque quiere saltar por encima de la vieja línea. Y aquí se produce el punto crítico. El único punto complicado que tenía la llanada alavesa era este punto. Pensábamos que el ave iba a ser respetuoso, que iba a hacer un túnel, Pues no. Ha querido pasar por encima de la vieja línea, pero fijaros que al pasar no solo ha hecho enormes rellenos aquí en la sierra, sino que ha destrozado las cumbres de la sierra. Fijaros este punto
quedado destrozado aquí, destrozado toda esta. Es decir, el paso realmente, efectivamente, ha logrado radios, bueno, aquí un radio de 5 kilómetros, no está mal para las grandes velocidades, pero aquí ya el radio es de 4,5 kilómetros. Es decir, al final el punto que nosotros pensábamos, ¿cómo lo hará? Porque es el punto más delicado, es la única sierra que queda en mitad de la llanada. Pues realmente lo destroza. Hay que ser sinceros y decir que lo destroza. Para luego venir aquí a morir a la vieja línea y no tiene problemas en ir por la vieja línea. Digo, ¿por qué no siguió este criterio? Hasta seguir hacia la entrada a Vitoria a la espera de enlazar con la futura variante. Es decir, como veis, el trazado del Ministerio es un trazado quizá hecho con buena intención, pero realmente altera totalmente la Barranca, la Burunda, el Valle del Araquil, Osquía y también la Llanada Alavesa. ¿Y nuestra propuesta cuál es? Nos pueden decir, claro, ¿qué ha atrevido a hacer una propuesta? No lo somos. Llevamos muchos años haciendo propuestas alternativas para Renfe. Hicimos la propuesta de la entrada del AVE en Valencia, que había un proyecto que pasaba bajo la catedral, sorteaba como podía la única línea de metro entonces existente, con problemas tremendos de que iban a afectar a las edificaciones. Nosotros propusimos entrar por la avenida de Aragón, que era una entrada lógica, perfecta, aunque el tren quedase un poquito más al sur de la vieja estación. Al final, lo cierto es que eso hay que decir la verdad, los ingenieros de Renfe mostraron una corrección absoluta y aceptaron nuestra propuesta y al final el AVE entrará por la avenida de Aragón, como era lo natural. Nosotros planteamos también una parada allí para la zona de la universidad. Bueno, eso no se hará. Lo mismo nos pasó en Atocha. En Atocha había un proyecto de Renfe de introducir los aves pasantes bajo cercanías. Era una locura de profundidades, de desconexión con la estación superior de aves. Y bueno, nosotros propusimos que el paso del AVE fuese bajo Méndez Álvaro y bajo la actual estación, de manera que tendremos aves que fondo de saco y debajo, con un simple ascensor, unas escaleras, descenderemos a una estación subterránea para todos los aves pasantes con muchísima más capacidad que cercanías. Y lo mismo nos pasó en Valladolid, es decir, tenemos experiencia de que el Ministerio ha sabido reformar sus trazados cuando hemos encontrado ingenieros en cierta manera honrados, que entendían que los tiempos van cambiando, los años van pasando y el respeto a la naturaleza o de cierta manera las condiciones de las ciudades van cambiando y asumieron perfectamente unos nuevos proyectos. Es decir, que tenemos experiencia en, por así decir, en alterar trazados ya que se han quedado un poco obsoletos de trazados de AVE. Pues bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Perdonad que me estoy alargando un poco, pero el tema es tan importante que no puedo dejar de contarlo. Vamos a hacer una propuesta, la vamos a hacer rápido porque para eso tenemos las charlas, quizá me estoy extendiendo demasiado y tenemos luego las charlas detalladas. Bueno, esta es mi primera propuesta. El AVE está propuesto en la estación de Chavacoiz, con lo cual se evitará toda esta gran curva, y luego va con una serie de complejos saltos del Elorz, no sabemos por qué se ha complejizado tanto, pasa por un punto entre la depuradora y los acantilados de Cizur, que nos preocupa si aquí hay grandes cortes, no hemos podido disponer del plano detallado del trayecto, y después aquí pasa por estas llanuras, él trata de pasar entre Arazuri y Ororbia, enfila este valle, y realmente no hay grandes destrozos, quizá en esta colina sí, pero el destrozo es sobre todo que altera zonas agrícolas muy ricas, y que de repente van a ver una línea en su mitad. No es un trazado problemático, ya lo veis, quizá tiene estos puntos problemáticos y este otro punto problemático, pero lo importante es que altera zonas agrícolas. Nuestra propuesta era pasar al borde de la factoría de Volkswagen, no tener que saltar el Arga más que en este punto, nunca, no más, porque aquí lo soltamos varias veces, ya lo veis. Venir al lado de la ronda, que hay sitio preparado para ella. Aquí tenemos un punto complejo, que es el paso por encima del nudo de Arazuri, pero que se podría resolver. Y aquí ya seguimos tratando de, en cierta manera, como veis, nos hemos acercado más a la zona urbana para no alterar el paisaje, para no ocupar zonas agrícolas. Aquí es inevitable que ocupemos zonas agrícolas de Iza, de Loza, perdón, y aquí enlazamos con el tren antiguo, con la línea antigua del tren, con pequeños retoques, como veis, pasando a radio 6, radios de amplísima radio, enlazando en Zuasti. Mientras que el otro trazado, el trazado del Ministerio, como os dije, ya se va enfilando
cortando aquí esta montaña que hemos visto antes, cortando la sierra de Zabalgaña y penetrando entre Atondo y Ochovi para Osquía, para aparecer aquí en Erroz, destrozando las laderas de Erroz y saltar ya el Araquil. Y frente a este trazado, que efectivamente es más corto, en este caso que le proponemos, aunque a la larga todo el trazado nuestro previsto es un 10% más corto que el trazado del Ministerio, mientras que nosotros planteamos, esto que lo veremos en detalle porque es muy complicado, enfilar por el antiguo paso del desfiladero de Erice, bajo la autopista de la carretera nacional, para o bien seguir el trazado del ferrocarril de Plaza Ola, pero sin alterar Sarasate, y tener este gran túnel que aparecería en Irurzun, o bien seguir en cierta manera el trazado de la autopista, que aunque es más complejo, es viable. Este lo veremos más detalladamente. Aquí tenemos más dibujos para que veáis las posibilidades que tiene el venir al sur de Irurzun con pequeños túneles saltando entre la autopista y la carretera nacional para no alterar, no tener aquí el gran túnel de Irurzun e intentar pasar por Erice o bien por el paso de la carretera o bien por un pequeño túnel en este punto, al oeste de Erice. Luego, como veis, aquí seguía el trazado del Ministerio, con esos cortes no muy graves, pero que hemos visto, mientras que nosotros enlazamos, lo veremos luego con más detalle, con el ferrocarril antiguo. Y seguimos perfectamente la línea del ferrocarril antiguo, modificando las curvaturas a radios de 6, radios de 5 kilómetros, son unos radios estupendos. Y aquí tenemos el problema de Guartiaraquil, donde lo contamos ya, aunque lo haremos con detalle. Teníamos varias propuestas. Una era esta ronda norte, de Guarte, pero que altera mucho el valle. Y otra propuesta es entrar, que nos permite perfectamente la curvatura, en un túnel falso bajo el actual ferrocarril de Guarte-Araquil. Túnel falso que permitiría o dejar el ferrocarril actual en sus cotas actuales o enterrarlo también, de manera que desaparecería esta muralla que actualmente tiene Guarte-Araquil. No desaparecería la muralla de la autovía, pero sí la del ferrocarril, y pasaríamos en falso túnel, es decir, Guarte no se enteraría del paso del AVE, para luego, ya que estamos a cotas bajas, saltar al valle, como saltó, como veis, con el ferrocarril antiguo, con esta suave curvatura, mejorada esta curvatura, sin ningún problema puede mejorarse, mientras que el otro ferrocarril del Ministerio se está metiendo aquí, como veis, en Arruazú, en el corte de todos los acantilados, con radios mucho más cortos que los nuestros. Aquí tiene radio 3, nosotros tenemos radio 5, radio 6 kilómetros. Aquí, como veis, el problema en la Cunza, podemos pasar perfectamente entre las naves que hay aquí, perfectamente, y seguir este maravilloso recorrido, ya veis, con pequeños ajustes a radio 6. Y llegamos ya hacia el punto crítico. Aquí, como el ferrocarril ha saltado aquí, en Bacaico ha saltado al río para luego volver a subir aquí, mientras que nosotros hemos seguido mejorando las curvaturas, que son perfectamente posibles de mejorar, llegando ya hacia el Sasua. En el Sasua, lo contamos ya, vamos a proponer la misma solución de Guartiaraquil. En este punto pasamos con el AVE soterrado, que puede incorporar si queremos también la línea tradicional, en caso de que vayamos a nuestra propuesta de 3 vías, 2 AVE y una la vía tradicional, que la vía tradicional no lo he dicho, pero puede mejorarse con los nuevos radios, es decir, puede ir adaptada a la línea AVE para que pueda el ferrocarril ir a 220 km por hora, el ferrocarril de mercancías. Aquí saldríamos del falso túnel y pasamos en la zona de Huertas, donde podríamos tener o la parada aquí, en este falso túnel, la parada para Alsasua, o bien desviarse hacia aquí, hacia la estación de Alsasua, a través de esta línea. Pasamos ante la fábrica de Olazagutía, que aparentemente es muy problemática, pero no lo es. Hay sitio de sobra para pasar por esta gran llanura. Aquí en Ciordia es verdad que tenemos problemas con el río, pero ya es un río muy pequeñito, que podemos adaptarlo. Tenemos siempre estamos tratando de ir a radio 6, es la máxima velocidad, pero podemos reducir a radio 3, 300, que es el radio que usa también el trazado del Ministerio. Aquí, como veis, el Ministerio está cortando todas las montañas de Olazagutía y sigue destrozando los pequeños pueblos de la llanada alavesa, mientras que nosotros vamos con esta afinando, como veis, a radio 6, todo el maravilloso trazado del ferrocarril actual. Alguien puede decir que hay sitio, sí hay sitio. La plataforma del AVE puede tener entre 11 y 14 metros, depende de la distancia que se está creando cada vez mayor entre los dos AVEs, es por el problema de pasar un AVE
y cruzarse con otro, que la presión del aire es tremenda. Pero hay sitio de sobra para pasar el nuevo ferrocarril AVE y crear una línea de 3, en este caso sería de 4 carriles, 2 AVEs y 2 que ya existen de la línea tradicional. Aquí llegamos a Salvatierra, como decía, tenemos este problema de esta curva, que es una curva muy cerrada. Aquí, fijaros, teníamos dibujada la curva línea 3, donde nuestra propuesta es pasar, en vez de estar pasando bajo la autopista aquí, pasar un poco más al sur para recuperar la vieja línea con curvatura de radio 3. Aquí también podemos mejorar la curvatura de radio 3 en la entrada al túnel. Aquí ya está quizá un poco más difícil mejorar esta curva de Alegría. Mientras que el ferrocarril del Ministerio, el nuevo propuesta, como recordáis, aquí producía este destrozo de la sierra. Nosotros proponemos, hay un tema de saltar sobre la vieja vía, que es un tema, no es un tema tan complejo. Aquí, lo que como veis, venimos con nuestra línea y estamos saltando la cordillera en túnel, exactamente como hizo el viejo ferrocarril, lo cual en algún punto, tanto aquí como aquí, habremos pasado o bajo él o sobre él, para aparecer aquí, como veis, con un túnel. Es decir, prácticamente estamos a la misma cota que el viejo ferrocarril. Y aquí ya, con radios muy amplios, enlazamos con la vieja línea. Es decir, como veis, la propuesta es clara. Perdonad aquí este plano, que se han alterado los planos. Entonces, vamos a parar aquí, porque esto es un inesperado, y seguiremos con una segunda lección cuando haya retocado todos estos planos que se han alterado. ¿De acuerdo? Así no se os hará tan pesada la propuesta. Los planos que vienen ahora es detalladamente, a escala 1:5000, la comparación entre los dos trazados. Porque alguien puede decir, sí, el trazado anterior era un trazado a escala 25.000, y así no se pueden hacer trazados de AVE. Pero bueno, globalmente sí que se pueden hacer. Pero el pasar a escala 5000 nos ha comprobado que es incluso más sencillo de lo que habíamos planteado. Entonces, perdonad y tomaremos la nueva lección continuando con estos planos de esta conclusión. Muchas gracias.